buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, arrancando la semana, el penúltimo día del año con 19 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos ahora a repasar el pronóstico del tiempo que, bueno, según el pronóstico de meteorología, viene para las próximas horas. La máxima de hoy, vean, va a subir hasta los 26 grados, no se prevén precipitaciones, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. ¿Qué pasará mañana, martes 31, ahí sí, último día del año, 17 y 30 grados el pronóstico de meteorología para el área metropolitana y va a llover el 1 de enero, así que bueno, nos agarra con lluvia, 19 y 29 grados, no va a descender demasiado la temperatura y bueno, el cielo estará cubierto, aunque igual el sol va a aparecer. Lo importante es que por lo menos las temperaturas también van a estar altas como corresponde a este periodo del año. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver, y que luego vamos a desarrollar, con que fue dado de alta el expresidente de la República, José Mujica, egresado el viernes al CASMU para colocarle un stent esofágico, voy a decirlo bien, a la que se sometió el pasado viernes, como decíamos. Hablando de transición, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la transición está avanzando a muy buen ritmo y con mayor nivel de información que el que recibió su administración por parte del Frente Amplio en 2019. No es la misma mirada que tiene el presidente electo, Yamandu Orsi, que sostuvo por su parte que la fluidez de la transición en materia de intercambio de información no es tal y no se le han respondido todas las preguntas que han realizado, todas las preguntas que le han realizado a las jerarquías que están y de parte del gobierno entrante. Así que bueno, distintas visiones sobre la transición. El directorio de la URSEC aprobó el borrador de decreto para reglamentar la nueva ley de medios sin un análisis profundo y además sin diálogo con el gobierno entrante, según denunció el director del organismo en representación del Frente Amplio, Pablo Siris. Del ámbito internacional destacamos la muerte del ex mandatario de Estados Unidos, Jimmy Carter, a la edad de 100 años. Murió y además recordemos que fue Premio Nobel de la Paz. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de turismo y cuáles son los desafíos que tiene la izquierda en esta materia con Benjamín Liberov, quien además se ha desempeñado en distintos cargos vinculados al turismo. Bueno, hizo una publicación, pero sobre todo le vamos a preguntar cuáles son estos desafíos que tiene la izquierda para afrontar un tema que al principio no le era demasiado propio. Así que esto será 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean qué soleada que está Montevideo a esta hora, a disfrutar. Bueno, no tenemos muchas calles para decir que van a estar cortadas porque los trabajos viales de infraestructura en espacios públicos están detenidos mayormente hasta el 10 de enero por la licencia reglamentaria de la construcción, por lo cual las obras en la calle Jacobo Varela, entre Isabela y Eguren, quedarán en suspenso hasta esa fecha, por lo que la circulación al tránsito permanecerá abierta en ese periodo. Así que bueno, después del 10 de enero se va a retomar todo el tipo de trabajos viales y de infraestructura en Montevideo. Y comenzamos con el desarrollo informativo. Fue dado de alta el expresidente de la República, José Mujica, este domingo, luego de ser ingresado el viernes en el CASMU y se encuentra en estos momentos en su casa. El exmandatario, como dijimos, ingresó para la colocación del stent y se encuentra estable, tolera líquidos por vía oral, por lo que su médica Raquel Panone, su médica personal, resolvió que está apto para continuar el tratamiento en domicilio. El stent que le colocaron es un dispositivo que se adhiere a las paredes del esófago y se queda ampliando la luz del tubo muscular, permitiendo el pasaje de alimentos, según explicó Panone a MBD Noticias. Intentarán que reciba más alimentación vía oral y menos por
por la colocación del stent, ¿no? Gastroenterostomía, como estaba recibiendo hasta ahora. El exmandatario también, bueno, ha sido un 2024 complejo para Mujica porque se sometió en 2024 a radioterapia para combatir un tumor maligno en el esófago, luego de lo cual Pannone dijo tener fuertes convicciones de que se curó, aunque su función renal quedó deteriorada producto del tratamiento. Y luego el expresidente necesitó de una gastrostomía tras constatarse problemas en su alimentación e hidratación en septiembre, bueno, que provocó esta colocación del stent en las últimas horas. Y vamos con otros temas y hablemos de transición. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la transición se lleva de manera normal, con buen nivel de intercambios entre las autoridades entrantes y las salientes. Dijo además con mayor flujo de información que la recibida por parte del gobierno de Tabaré Vázquez cuando él asumió en 2019. En tanto, según informa el diario El País, Lacalle sigue de cerca la transición mientras define qué hacer con el proyecto Neptuno y con la mirada puesta en su último día y acto de gestión. Si todo sale bien y las obras no se retrasan, mi idea era terminar el gobierno el 28 de febrero inaugurando el puente sobre el río San Salvador. El último día de gobierno. De acuerdo con una nota publicada este domingo por el diario El País, fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicaron que se están cumpliendo todos los pasos para poder concretar la aspiración presidencial, aunque dependerá también de otros aspectos. Entre ellos el climático, ya que durante la mayor parte de enero no habrá avances por la licencia en el sector de la construcción, y luego quedarán 28 días para poder entregar el puente, cuyo costo estimado fue de 230 millones de pesos y está previsto que permita la circulación de carga pesada. El artículo indica que el mandatario concentra su atención en decisiones que tendrá que tomar en estos 62 días que le quedan de gestión, por ejemplo sobre el proyecto de potabilización de agua del Río de la Plata, conocido como Neptuno, mientras sigue de cerca la transición. Fuentes cercanas al presidente indicaron al país que el objetivo es que se desarrolle una transición ordenada y con mucha información, y que la apreciación que se hace en el piso 11 de la torre ejecutiva es que el suministro de información sobre los temas de gestión ya es más cuantioso que el que se brindó a fines de 2019 y comienzo de 2020 por parte del ejecutivo del entonces presidente Tabaré Vázquez. Por otro lado, es distinta la mirada que tiene el presidente electo Yamandú Orsi, quien cree que la transición se enfrió en los últimos días, entre otras cosas porque muchos de los funcionarios del gobierno se encuentran de licencia. Si bien dijo ser optimista de que el ritmo mejore en los próximos días, agregó que hasta ahora la información recibida es poca y no responden todas las preguntas. Ahora se enfrió un poco porque vinieron las fiestas y bueno, hay mucha gente que está saliendo de licencia por lo que nos dicen. Y bueno, los equipos intercambiando, nos llegaron los informes de los ministerios. Nosotros hubo algunas quejas que son titulares, simplemente sin mucha información. Llegaron los informes y lo que nuestros equipos resolvieron es hacer las preguntas para las respuestas que faltan. Veremos si llegan y qué es lo que nos llega. ¿Viene siendo ordenada esa transición? No se puede hablar de ordenado o desordenado. Yo creo que hay que ver la exhaustividad con la que se abordan los temas y cuánta información nos llega. Yo soy optimista y nuestros equipos están formulando las preguntas que permiten resolver o cubrir los agujeros que están quedando, porque es lógico que al principio falta información. Y vinculado al gobierno entrante, durante este fin de semana se realizaron varias reuniones entre los titulares designados en los distintos ministerios para complementar los distintos equipos de gestión. Además, se está procesando información que entregan los jerarcas salientes y se busca empezar a definir las primeras acciones entre este lunes y martes. Entre los integrantes del próximo gobierno más activos públicamente este fin de semana estuvieron los futuros responsables de la cartera de turismo, con Pablo Menoni como ministro y Ana Caram como subsecretaria. Ambos estuvieron en el departamento de Rocha, donde Caram acumuló experiencia en el sector al frente de la Secretaría de Turismo, recorriendo localidades e intercambiando opiniones y proyectos con actores locales. También estuvo activo el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, quien lamentó que el gobierno saliente haya
haya vendido un inmueble donde funcionaba el Museo de la Carne, inaugurado en 2013 por Frati en su rol de presidente del Instituto Nacional de la Carne. El lugar se llamaba De la Naturaleza a su Mesa y era interactivo, permitiendo conocer la historia de esta industria en el país. Frati sostuvo que lo peor es tomar decisiones cuando te estás yendo de un gobierno, incluso hasta si es de tu mismo partido. Me parece que no corresponde. En otro orden, y según confirmó en las últimas horas MBD Noticias con fuentes del gobierno entrante, el presidente electo Yamandu Orsi ya designó como secretario general de presidencia a Diego Pastorini, que ya ejerció ese cargo durante el gobierno de Tabaré Vázquez y actualmente es representante del Frente Amplio en el directorio de OCE. Y ahora vamos a enfocarnos en las elecciones de mayo con mirada en el Frente Amplio, donde ya se están definiendo candidaturas en gran parte de los departamentos. Los plenarios ya resolvieron el tema en 17 departamentos, resta La Valleja, que el fin de semana pasó un cuarto intermedio hasta el lunes, y en Montevideo, donde por ahora solo está en carrera el senador Mario Vergara. De los 45 nombres ya aprobados, 34 son varones y 11 mujeres. Para las elecciones departamentales de 2025, el Frente Amplio llevará a 10 exintendentes como candidatos. 2 de los 3 que se presentarán en Maldonado, Oscar de los Santos y Susana Hernández, ya ocuparon el cargo en el pasado, y el tercero será el diputado Eduardo Antonini. En total son 5 los diputados que serán candidatos. En Artigas lo hará Nicolás Lorenzo y en Colonia Nicolás Viera, ambos del sector 609, mientras que en Salto Álvaro Lima del Encuentro Federal Artiguista intentará continuar con el legado de su hermano, el actual intendente Andrés Lima. Además, otros 2 diputados suplentes probarán suerte en las urnas en mayo: Gustavo Guerrero en Tacuarembó y Lisette Ruiz en Cerro Largo. Ruiz es la diputada suplente del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca designado Alfredo Frati. De las 45 candidaturas, 11 son mujeres y 34 hombres. Todos los departamentos contarán con al menos un candidato, pero solo 10 tendrán al momento mujeres. San José es el único departamento donde el Frente Amplio llevará más candidatas que candidatos: María Noel Bataglino y Ofelia Umpierres. Por otro lado, en La Valleja hubo plenario departamental este sábado, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes 30 de diciembre. En Montevideo, el Frente Amplio aún no tiene cerrado el tema y espera que los sectores definan si acompañarán la candidatura del senador Mario Vergara, el único que está en carrera hasta el momento, o si definirán nuevos nombres. La vicepresidenta electa Carolina Cose no descartó que también compita la diputada electa María Inés Ovaldía. Estas candidaturas fueron respaldadas por los plenarios de cada uno de los departamentos, lo que hace suponer que en febrero, cuando se reúnan las convenciones departamentales, serán ratificadas. Y vamos a otros temas, porque un jerarca del Ministerio de Defensa utilizó en sus redes sociales la margarita de familiares de detenidos desaparecidos para representar crímenes del MLN Tupamaros y atacó al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, por procesar al coronel retirado José María Lete por torturas a niños y adolescentes en 1975. El coronel retirado, Diego Ravera, quien es el coordinador de Altos Estudios Nacionales, también cuestionó al ministro del Interior designado, Carlos Negro, en este caso por su desempeño en 2012 como fiscal en el procesamiento del general en actividad Miguel Dalmao por violaciones a los derechos humanos en dictadura. El coronel retirado Diego Ravera acusó en las últimas horas al fiscal Ricardo Percivale de ser parte de un genocidio, replicando publicaciones que apuntan en ese sentido, por disponer la prisión para el coronel retirado José María Lete y otros 2 militares el 23 de diciembre por torturas contra niños, niñas y adolescentes ocurridas en 1975 en el batallón 10 de 33. Pero no fue ese el primer ataque contra Percivale, a quien en otra oportunidad calificó como fiscal de la Santa Inquisición e integrante de un supuesto partido judicial que se complota para encarcelar a terroristas de Estado. Ravera también cuestiona públicamente los reclamos de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, en muchas ocasiones replicando al exdirector nacional de cárceles Enrique Navas y al militar retirado y dirigente blanco Carlos Techera, que en 2019 fue judicializado por amenazar de muerte al entonces presidente Tabaré Vázquez. Ravera se identifica en sus redes con la coalición republicana y particularmente con el líder de la lista 40 del Partido Nacional, el ex ministro de Defensa y senador electo Javier García. En este sentido, desde que se supo el resultado del balotaje y se conocieron los integrantes del gabinete que acompañará al presidente electo Yamandu Orsi, Ravera apuntó contra varios de sus integrantes.
Por ejemplo, contra el ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, por su posición contraria al proyecto Neptuno y a favor de la represa de Casupá, y también contra el futuro titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro. En su caso, porque en 2012, como fiscal penal, fue clave para el primer procesamiento de un militar en actividad por delitos de lesa humanidad. Se trató del general Miguel Dalmau por el secuestro y muerte de la militante comunista Nibia Zabalzagaray. Y el domingo Ravera posteó una imagen del dictador argentino Rafael Videla, quien murió en prisión como criminal de lesa humanidad, con la frase "Dios se respeta, la patria se defiende, la familia se protege". El caso Lete tuvo en las últimas horas otro giro inesperado luego de que la periodista Georgina Mayo publicara este fin de semana en sus redes y también en Caras y Caretas que la hija y abogada del militar procesado lo trasladó sin permiso a su casa para pasar la Navidad juntos. La fiscal Marlene Canosa de La Valleja abrió una investigación sobre Claudia María Lete, ex fiscal letrada de ese mismo departamento. Firmame, doctora Claudia Lete, defensora del señor José María Lete. La investigación comenzó luego de que la abogada e hija del ex militar José María Lete resolvió llevarse a su padre del prestador de salud, aún con custodia policial, sobre las 22 horas del 24 de diciembre. Un día antes, la jueza de 33, María Eugenia Mier, había procesado con prisión a 3 ex militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: Rogelio Aníbal Garmendia, Enrique Buzo Correa y José María Lete. Según informó Caras y Caretas, los dos primeros ya estaban en prisión domiciliaria por causas anteriores. Lete, por su parte, fue procesado y enviado a la cárcel de Domingo Arena por atentado violento al pudor, reiterados delitos de privación de libertad y de abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves y privación de libertad en calidad de coautor. Tras el procesamiento de Lete, la jueza Mier debió comunicar la detención a la Jefatura de Policía de La Valleja, donde reside el ex militar. Sin embargo, el policía de delitos complejos que debía encargarse transmitió a la jueza la palabra de Claudia María Lete, abogada y defensa del imputado, que además es su hija y ocupó el cargo de fiscal en el propio departamento de La Valleja. Según el funcionario policial, la hija de Lete afirmó que el imputado tenía COVID-19 y una pierna fracturada, pero los controles descartaron ambas posibilidades. Además, los médicos donde internaron a Lete informaron que podía ser trasladado a prisión en móvil policial y no necesariamente en ambulancia. Frente a este panorama, la abogada decidió llevarse a su padre del prestador de salud, aún con custodia policial, sobre las 22 horas del 24 de diciembre. Finalmente, la abogada se comunicó con la policía para decir que en la mañana del 25 lo llevaría a la cárcel de Domingo Arena en una ambulancia aportada por ella. Y sobre el tema se consultó a Liliana Apartoy, que fue una de las denunciantes en la causa de 39 adolescentes en 33 en 1975, causa que fue por torturas y detención ocurridos en el batallón número 10. Apartoy dijo que episodios como el de Lete demuestran que la impunidad todavía existe en muchos ámbitos. Es decir, no existen las condiciones para que esto suceda, se perpetúe. Creo que hay como, sí, reacciones de gente que ha gozado de impunidad durante 50 años y que evidentemente, bueno, creyó que no les iba a llegar la justicia. A medida que va pasando el tiempo y uno se va poniendo viejo y con experiencia, es como que te vas desdoblando y decís, es inaudito que esto pase. Por eso esto, ¿no?, de haber militado esta causa, de haber aportado, de haber trabajado, decir, bueno, vamos a pelear por la justicia, primero por la verdad, porque nunca mentimos, yo quiero decir esto, y que se haga justicia, bueno, es lo que tiene que suceder. Lo que pasa es que se ha entorpecido porque hubo impunidad, lo demuestran los actos que han habido en torno a alguna detención de esta causa, pero además de eso, porque es la única garantía de que nunca más. Y ahora la información surge desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida.
Gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. En la mañana de hoy vinimos al encuentro del Sindicato de Operadores Penitenciarios para hablar de la situación de hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Ya hemos dado cuenta en más de una oportunidad de distintos incidentes que termina con el fallecimiento de los reclusos y ahora los trabajadores están pidiendo una reforma laboral y solicitaron reunión con las autoridades entrantes y también salientes del Ministerio de Trabajo y nos recibe Germán Gutiérrez, el presidente del gremio. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación de los trabajadores, la situación diaria a raíz del pedido de esta reunión? La situación de los trabajadores es la misma que la de los presos en todo el INR. El sistema está colapsado después de 5 años de una gestión prácticamente nefasta por parte de este gobierno, donde no se aumentaron los presupuestos proporcionalmente a la evolución de la población privada de libertad. Tenemos el mismo presupuesto del año 2019, donde habían 10.000 presos y hoy estamos en 16.000 presos. Entonces todo lo que ha generado eso es un colapso de las instalaciones, lo que equivale a tortura para los privados de libertad y explotación laboral para los trabajadores. ¿Cómo es esa situación de los trabajadores, trabajar, valga la redundancia, en estas condiciones, con violación de derechos humanos, con condiciones de hacinamiento? Sí, en el último juicio que hicimos en el habeas corpus del CONCAR, el INR cumplió con la primera parte del fallo judicial, que presentaron un informe por parte de Arquitectura, donde el informe, que tiene unas 70 hojas, bastante completo, que analiza módulo por módulo, deja sin lugar a dudas la situación realmente caótica de ese complejo penitenciario. Estamos hablando de los módulos 3, 4, 5, 8, 10 y 11, que aglutinan 4.000 de las 5.000 personas que están en el CONCAR. Viven en módulos que son catalogados como inhabitables por parte del informe, donde hay riesgo de incendio por malas instalaciones eléctricas, riesgos sanitarios por el pésimo estado de lo que es la sanitaria y un hacinamiento que, para ejemplificar, en celdas para 2 personas pueden haber hasta 5 o 6 personas. En ese contexto es también donde los trabajadores desempeñamos nuestras tareas, entonces las condiciones en sí son una amenaza para toda persona que ingrese a ese centro. Se está pensando en solicitar a las autoridades entrantes una reforma laboral. ¿Cuál sería el cambio de los protocolos? Sí, la derecha y la izquierda han dicho en esta campaña de que se han puesto de acuerdo en que el foco de este próximo gobierno, sea quien sea, iba a ser la reforma penitenciaria. Eso quedó en la interpelación al ministro Martinelli. Nosotros el año 2002 presentamos ante la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres un petitorio, la primera vez en la historia, para que nuestro trabajo sea declarado como lo que es perjudicial para la salud. Desde esa fecha, este gobierno no le ha dejado el ingreso a esta comisión, que está integrada por la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Banco Seguro del Estado. Esta comisión ha llevado a cabo un informe a raíz de información que se le ha proporcionado a este sindicato y otros, en consulta también con el comisionado parlamentario, y supuestamente el informe está bastante avanzado y tendría que fallar. De ser así, la jornada laboral tendría que pasar a 6 horas y se le sugeriría al Ministerio de Trabajo una serie de modificaciones o propuestas para elaborar un estatuto, un derecho laboral protector para lo que es nuestra tarea. Y que el próximo gobierno va a tener que pensar que una reforma penitenciaria no puede ser llevada a cabo sin una reforma laboral para nosotros los trabajadores, porque somos quienes vamos a trabajar ahí. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y si se requieren más? Estamos hablando que en todo el INR hay aproximadamente 5.000 trabajadores, donde casi el 30% debe estar permanentemente certificado, y estamos hablando fácilmente que precisaríamos alrededor del doble funcionarios. Pero lo más importante es que si no cambia la política de inflación penal que llevó a cabo este gobierno, no va a dar abasto ni la cantidad de funcionarios ni la cantidad de cárceles, porque por año están ingresando alrededor de 1.000 presos más. Uruguay ya está en el top 10 de los países que más presos tienen por habitante, siendo que es un país que no crece en población, lo cual eso tiene que de alguna manera plantearnos de que el camino de la prisionización no es el adecuado y hay que buscar otras alternativas medidas a la prisión, porque si no, no vamos a dar abasto. Germán, para cerrar, aprovecho a consultarte por uno de los hechos que fue el detonante, que fue el incendio con fallecidos el año pasado. Se hicieron varias recomendaciones. ¿Hubo cambios a partir de eso? Sí, los cambios que debían haber estado hace un año, cuando hubo otro incendio en diciembre del año pasado, donde murieron también 6 personas. Sí, se llevaron a cabo por fin el tema de las videocámaras, que era una exigencia. Pero el informe es categórico, por ejemplo, que ninguno de los módulos tiene habilitación de incendio o tiene medidas contra incendio efectivas para el caso de que se
produzca una situación igual. De hecho, las malas instalaciones eléctricas sumado a un hacinamiento que hay por celda, en realidad es una bomba de tiempo para que sigan habiendo incendios, y ni que hablar que el tema de que ahora los incendios ya no es un tema solo accidental, también es un modus operandi de asesinato en masa que están llevando a cabo las distintas bandas que hay en el CONCAR, producto de la mala convivencia y producto también por la falta de personal que hace que el CONCAR sea tierra de nadie. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Pilar, allí la palabra de Germán Gutiérrez, el presidente del Sindicato de Operadores Penitenciarios, a propósito de la situación de las cárceles en nuestro país y este pedido de reunión para que cambie la situación de los trabajadores y se vaya hacia una reforma laboral. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos atentamente cómo sigue este reclamo. Y nosotros nos vamos a otros temas, porque la olla Cala, la olla popular Cala, que funciona en Ciudad Vieja y que atiende los fines de semana a 30 familias, estuvo hablando con MB Noticias. Lucía Agriela, quien es integrante de este colectivo, dijo que a diferencia de otras ollas, Cala no va a cerrar en el verano, y destacó que la cantidad de personas en situación de calle y de consumo de drogas se ha acentuado en el último tiempo. Ariela dijo que nunca recibieron apoyo estatal para sostener la provisión de alimentos y que esperan que haya un cambio en la próxima administración. Al día de hoy estamos entregando entre 100 y 120 porciones, eso equivale más o menos a unas 30 familias que asistimos por sábado. Nuestra olla es la que asiste en este momento a menos personas. Sé por mis compañeros que las otras ollas incluso muchas duplican o triplican la cantidad de gente que asiste, la cantidad de porciones, salen más veces a la semana, 2, 3 veces, las ollas y los merenderos también. Lo que es verduras, lo recibimos a través de la UAM, verduras y frutas, después contamos con el plan ABC, de la Intendencia, que nos aportan insumos secos quincenalmente o mensualmente, para poder justamente hacer la preparación de lo que vayamos a cocinar, que generalmente es guiso, porque verduras, arroz, lentejas es lo que más tenemos, y es la comida también que llena. Esta olla asiste a muchas personas que están en situación de calle también, eso es algo que me gusta siempre aclarar. Y también personas que no llegan a fin de mes, personas que tienen su casa, que pagan su alquiler, que tienen dónde estar, su trabajo y vienen acá porque no llegan a fin de mes. A nivel colectivo, creo que todos deseamos que haya un cambio real, sabemos que no puede ser rápido porque esto se arrastra desde hace muchos años, este problema. Sí deseamos que haya un cambio, estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos como red, como coordinadora siempre, porque en realidad a nosotros lo que realmente nos importa es la ayuda que le damos a la gente. Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria por una Vida Digna, se refirió al funcionamiento de las ollas populares y al encuentro que mantuvo con el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Corrales dijo a MB Noticias que encontraron buena disposición y que se les propuso cambiar la forma de vinculación con el ministerio. La Coordinadora Popular y Solidaria no paga viático, no paga sueldo. Las ollas son 100% trabajo voluntario y solidario. Bueno, desde ese punto de vista, claro, se hace 5 años de esto complicado, y sumarle a eso toda la problemática con tener insumos para cocinar. Y claro, muchas ollas de merenderos han cerrado. Ahora, la demanda no cierra, es decir, nos pasa, yo formo parte de la red de ollas del sur, cierra una olla, cierra un merendero, esa gente va a otra olla o a otro merendero que permanece. Y eso pasa en todos lados. Fue como una reunión a pedido de las autoridades para plantearnos un nuevo tipo de relacionamiento con el ministerio, que pase más por el respeto y el diálogo, y cambie de esa manera la forma en la que nos relacionábamos con las actuales autoridades que son las salientes. El tema de fondo que siempre planteamos es, el conjunto de situaciones y derechos vulnerados que hacen a que existan las ollas populares es el fondo de la cuestión, porque las ollas populares todos decimos si estamos de acuerdo, y en esa reunión se puso arriba de la mesa, las ollas no tendrían que existir. Bueno, pero entonces hay que solucionar un montón de cosas que tienen que ver con un conjunto de derechos vulnerados, no solamente de la alimentación, de cuál parte, ¿no? La vivienda, la educación, la salud, el trabajo. Y encontramos como una buena disposición, o sea, la reunión estuvo buena.
El directorio de la URSEC aprobó un borrador del decreto para la nueva ley de medios sin un análisis profundo y sin diálogo con el gobierno entrante, según denunció el director del organismo en representación del Frente Amplio, Pablo Siris. El jerarca señaló que el documento de cuestión fue redactado en forma express y que la designación de quienes lo redactaron no se definió en el directorio. Este borrador de decreto fue elaborado en menos de 2 días. O sea, lo recibimos el 16 y el borrador estaba listo el 18. ¿Qué necesidad hay de hacer un proyecto de 57 artículos con esa celeridad? Tampoco ningún diálogo con el gobierno que va a entrar. Entonces, obviamente, lo que hay es una decisión que en definitiva va a afectar a todo el sistema de comunicación audiovisual en nuestro país, particularmente en este momento en el que a partir de la aprobación de la nueva ley hay menos tiempo para el análisis de las transferencias de licencias, hay menos tiempo para el análisis de todas las solicitudes que se hacen por parte de los regulados y que la URSEC debería controlar, pero fundamentalmente se ha abierto un nuevo mercado que es el de la Internet, el de la transmisión de datos a Internet por parte de los cableros, en los que deberíamos tener mucha preocupación por regular esto correctamente, por imponer definir estándares de servicio, estándares de calidad, etcétera, y esto se hace de manera tal que se convierte en una suerte de la ley de la selva. Hacemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo y dialogando con Benjamín Liberov, sobre su trabajo, su investigación y su repaso de los desafíos del turismo para la izquierda. Ya venimos. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Benjamín Liberov. Lo puedo presentar de varias maneras, pero uno de ellos, de los últimos, es que es ex subsecretario de Turismo, especializado en los últimos años con respecto a este tema, y que ha presentado una publicación, un trabajo de investigación en los últimos meses. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio, un saludo a la audiencia y desde ya el deseo de que culminen muy bien el que está terminando y que sea mucho mejor el que viene. Y además, pienso yo, oportuna su presencia y sobre todo el tema para hablar de turismo, porque estamos, si bien hay turismo todo el año, en verano el turismo se hace sentir de otra manera. Y me pareció muy interesante todo el tema de plantearse la pregunta del vínculo de la izquierda con el turismo, ¿no? Que a veces es como, era como mirada menos, como no darle importancia. ¿Cómo surge esas preguntas, esas hipótesis de decir, bueno, qué pasa con ese ruido que parece que hay? A ver, es válida completamente la pregunta porque la izquierda en el mundo, no solo en el Uruguay, a partir de su influencia, su peso en las organizaciones sociales, en las demandas que reclama históricamente, tenía en el turismo un ámbito complejo, porque básicamente se reducían sus demandas a mejores condiciones laborales, que no eran sencillas, y a su vez los temas salariales, que no eran sencillos, y por otra parte, quienes estaban disfrutando del turismo muchas veces eran los que en la sociedad todos vemos como privilegiados. Entonces, desde ese punto de vista era un ámbito no sencillo. Lo que ocurre es que con el transcurso del siglo XIX y particularmente del XX, también las organizaciones sociales y también las organizaciones de izquierda fueron adquiriendo responsabilidades de organizar y planificar turismo. Y desde ese ángulo tuvo que comenzarse a elaborar de qué manera mirar el turismo para que sea un factor que contribuya al desarrollo humano, que contribuya al bienestar de los residentes, que genere condiciones para el disfrute de los seres humanos y que aporte al desarrollo de la cultura, los patrimonios, etc. Por lo tanto, no fue un proceso sencillo, no fue un proceso exento de contradicciones,
Y desde ese ángulo es bien válido reivindicar una mirada distinta. Y si tomamos estos 5 años pasados, por ejemplo, sacando los años de la pandemia que no son culpa del gobierno, el programa de turismo social fue desmantelado. Fue desmantelado e incluso un programa que Turismo para Todos que se comenzó en agosto del 2022, en la información que va a trasladar el gobierno tiene menos de 3.500 personas que participaron de eso. Entonces eso se desmanteló, primero. Segundo, el turismo interno en el mundo es parte de la sostenibilidad del conjunto del sistema. Ningún país vive solo de los turistas que le llegan como sistema. Y en el Uruguay hubo fondos de emergencia para la sequía, para el COVID, para la reconversión lechera, etcétera, absolutamente válidos. Sin embargo, no hubo un fondo específico de emergencia para la sostenibilidad del sector turismo, que fue uno de los que más se vio afectados y que incluso aún hoy todavía tiene problemas. ¿Y cuántos quedaron por el camino? Hubo seguros de paro especiales. Pero el seguro de paro existía, la flexibilización que se hizo. Yo recuerdo que cuando estaba Murro en el BPS y después ministro, los temas zafrales, por ejemplo, fueron parte de lo que discutimos en el turismo y se generaron flexibilidades. A mí me parece bien, obviamente, que durante la pandemia se haya ampliado eso. Incluso que se haya reprogramado créditos para los sectores turísticos, que se haya bajado tasas básicas de conexión a servicios. Esto está bien. Ahora, si el turismo le ingresa al país 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, o sea, más que lo que exporta la carne muchas veces, o lo que exporta ahora la forestación. Entonces, si nosotros miramos el impacto que el propio Ministerio de Turismo con el PNUD hizo un estudio del Sistema Nacional de Emergencia, por el cual entre marzo del 2020 y los 2 años y medio de pandemia, hasta el 2023, digamos, dejaron de ingresar al Uruguay 3.000 millones de dólares. De acuerdo a lo que el propio ministro Matos planteó, la sequía tuvo un impacto de 2.000 millones. Entonces, ¿cómo no tener un sistema que pueda poner en torno a una mesa al sector privado, a las autoridades del sector y a los propios trabajadores, para ver de qué manera se puede instrumentar una política contracíclica? ¿No se ha hecho? No se hizo. No se hizo. ¿Y eso lo va a hacer la próxima administración del Frente Amplio? Está planteado, si miramos las 48 medidas básicas planteadas en el Real, hay 2 aspectos que son bien concretos. Uno, el fortalecimiento del turismo interno y el turismo social. Segundo, la digitalización y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que en el turismo son prácticamente el 85 al 90% de las empresas. O sea que eso hay que retomarlo. Yo no me corresponde y al mismo tiempo hay que esperar qué información se brinda de cómo presupuestalmente está el ministerio y de cómo el propio gobierno, cómo armoniza hacia futuro las nuevas autoridades, pero eso ya está de alguna manera priorizado como forma de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el turismo social? Y pienso ya planteándolo con los desafíos que debe encarar o tiene la próxima administración, más allá de que, y ahora después le voy a preguntar si va a tener alguna incidencia en eso, ¿no?, a nivel del Ministerio de Turismo. Pero el turismo social tampoco se ha desarrollado demasiado. Veranear o vacacionar en Uruguay, para quienes somos habitantes de este país, es carísimo. Bien. Está bien. Vamos a volver otra vez a lo mismo. El turismo interno comprende el turismo social. Claro. Pero si hablamos de turismo social, hablemos de turismo social específicamente. Lo de turismo interno tiene que ver con esto que yo decía. Un fondo de estabilidad contracíclico que permita, por ejemplo, la experiencia del COVID en algunos países significó, España, que en determinados días y en determinado horario, los viajeros frecuentes de trenes no pagaban el boleto en función de que tuvieran una salida de carácter turístico. Eso acá no hubo nada. En ciudades de Italia, el 50% de un boleto aéreo de quienes llegaban a una zona se les devolvía. Acá en el Uruguay, fíjese, durante la pandemia, cuando se abrieron las fronteras para viajar, ni siquiera en algunos casos se dieron los beneficios fiscales que habían antes de la pandemia al 2020 con el gobierno del Frente Amplio.
Recién ahora se están adjudicando. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Si tenemos que promover turismo de afuera, que teníamos problemas de frontera, que este año con el mercado argentino va a estar menor, con el brasilero va a ser complejo. ¿Cuál es la razón por la cual no le damos 10 pasajes de peaje gratis a quienes vienen? Como en algún momento, cuando estaban los puentes cortados, devolvimos nafta, facilitamos peajes. Entonces, desde ese punto de vista, eso tiene que ver con una mirada de cómo promuevo lo interno. Incluso lo que yo le acabo de decir, el fondo de emergencia significa, vamos a ver, si alguien compra paquetes turísticos que están estructurados dentro de esto y hay un fondo, ¿por qué los boletos de transporte interdepartamental no tienen un valor distinto asociados al turismo? Si yo quiero generar condiciones con los hoteles, ¿por qué no discutir tarifas especiales a los efectos de que en la temporada de baja, por ejemplo, las tarifas tengan un ajuste para que este programa del Fondo de Estabilidad sea con esa característica? ¿Y eso va a estar en el próximo gobierno? Bueno, quiero entender de que sí, las autoridades están trabajando. El Frente Amplio tuvo y tiene una unidad de turismo hace 20 años trabajando en conjunto. El programa del Frente Amplio comprende un paquete de propuestas que de alguna manera están contempladas transversalmente en el programa general, pero ahora se trata de pasar a ver con lo que el gobierno va a dejar, de qué manera se trabaja. Porque, a ver, ¿cuánto está comprometido el presupuesto 2025 la promoción internacional? No se sabe. Del punto de vista de cuántos trabajadores tiene el ministerio que tienen causal jubilatoria y la van a tomar y cuántos trabajadores van a ingresar, todavía no se sabe. Es más, el Ministerio de Turismo tiene menos funcionarios que el municipio de Paso de los Toros. Y el Ministerio de Turismo en el 2005 le ingresaban 540 millones de dólares al Uruguay por turismo. Cuando lo dejamos ingresaban prácticamente 2.000 millones de dólares, con la misma cantidad de funcionarios, porque a veces cuando se habla de baja en el costo del Estado, seamos más eficientes, veamos experiencias en las cuales eso pasó. ¿Y eso indica que está funcionando bien con ese poco personal o que la izquierda no le da la importancia que debe dar el turismo como derecho humano? No, durante el 2005 al 2020 el Ministerio de Turismo creció, por ejemplo, para la promoción internacional, de 2.1 millones de dólares a 9 millones de dólares. Digamos, como profesional del turismo no digo que es la octava maravilla, pero multiplicar por 4 no es poco. El Ministerio de Turismo, sumando el proyecto o programa del Banco Interamericano de Desarrollo, permitió invertir más de 10, 12 millones de dólares en pequeñas infraestructuras. ¿Y por dónde tendría que ir el turismo, la promoción del turismo en la próxima administración? Si tuviera lo primero que yo creo que hay que considerar es qué está haciendo y sobre todo hay que recomponer una cosa básica, que son las relaciones públicas en los mercados fundamentales que tienen que trabajar 24 horas los 365 días del año. Ya el ir a ferias o hacer giras promocionales, más, eso hay que hacerlo, está bien, sí. Pero eso ya es pasado, desde el punto de vista de las nuevas necesidades. Nosotros, a su vez, aprendimos entre el 2012 al 2020 todo el impacto de las nuevas tecnologías para la promoción turística. Hoy es posible saber a qué mercados, a partir de definir los mercados y los segmentos a los cuales quiero llegar, y territorialmente a quienes quiero llegar, puedo saber a qué hora entran a ver mis programas, si ven qué tipo de fotos son las que más gustan, qué tipo de mensajes son los más receptivos, y los algoritmos permiten cada 24 horas actualizar eso en función de su eficiencia. Y eso tiene que ver con, efectivamente, aprovechar las nuevas tecnologías. Yo sé que el Ministerio ha hecho una licitación, ha ganado una agencia de publicidad diversa a la que estaba antes. Por lo tanto, las autoridades designadas o nominadas tendrán que ver cómo está planteado eso a los efectos de poder trabajar. ¿Va a estar en algo en turismo en los próximos 5 años? No, yo creo que estoy a disposición de ayudar a las personas que están siendo nominadas. Me parece que hay un recambio generacional importante y por sobre todo a nivel de la conformación
hay personas que han estudiado específicamente turismo y que van a estar en los cuadros de dirección del Ministerio. Para 30 segundos, porque ya tenemos que cortar, ¿cómo recibió las declaraciones de Topolansky y de Mujica con respecto al tema de los falsos testimonios? Bueno, se imaginará que como familiar de persona desaparecida, Manuel Liberov, no es lo que me gustaría escuchar y menos que pudiera ser la orientación con la cual trabajara el próximo gobierno. Afortunadamente, he escuchado al presidente electo ratificar una tradición. Y por otro lado, hay una cosa que sí es bastante dolorosa, diría, para la sociedad, pero en lo particular. ¿Cuál fue la opción que tuvieron nuestros familiares detenidos, desaparecidos, torturados, encerrados de juicios legales, correctos y justos? Ninguna. Y pagaron por eso. Entonces, quienes han cometido delitos de tamaña magnitud para la sociedad, de alguna manera han tenido mucho más respeto por parte de la sociedad a cómo tratar los casos. Y los juicios se hacen. Y no es que una persona está detenida, y eso me parece muy falso, por un testimonio, porque eso sería discutir toda la jurisprudencia y la forma en que trabaja, en particular la Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad. No es así. Yo parto de la base que hay un fiscal que armó los casos y para referencia en particular está la causa de los 20 de mayo, que es más el Plan Cóndor, donde hay testimonio de centenares de personas sobre las denuncias que hay, y si alguien se toma el trabajo de ver la presentación de la Fiscalía ante el juez como acusación, se dará cuenta que no existe ninguna posibilidad de que por un falso testimonio pueda estar preso alguien que mató, torturó, hizo lo que efectivamente en esas denuncias se plantea. Benjamín Liberov, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, al contrario, y buen año una vez más para todos. Muchas gracias igual. Y nosotros vamos ahora con otros temas porque suben las tarifas y esto será a partir del 1 de enero. La UTE anunció que la energía eléctrica subirá en promedio 3% todos los servicios a partir del 1 de enero, nivel que se ubica por debajo de la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo de 5,8% para finales de 2024. Por el contrario, en el caso de OCE, la tarifa subirá 7%, según informó en las últimas horas el presidente de la empresa pública, Raúl Montero. Al igual que en UTE, en Antel los aumentos serán inferiores o iguales a la inflación. Los contratos de los servicios móviles subirán 3,4% en los planes de 40 gigas y 5% en los de 70, mientras que los servicios fijos de datos lo harán un 4,8% en promedio. En cuanto a los combustibles, fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a MBD Noticias que habrá aumento en enero, después de varios meses sin modificaciones, aunque no trascendió la magnitud. El último informe con la actualización del precio de paridad de importación que confecciona mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua establece un incremento superior al 4% en el gasoil y del 2% en el caso de las naftas. En este sentido, fuentes de la Intendencia de Montevideo indicaron a MBD Noticias que el nuevo precio del boleto urbano se dará a conocer después del 13 de enero y que tendrá incrementos escalonados según el pasaje, mientras que los servicios suburbanos e interdepartamentales aumentarán 6,57 pesos en promedio desde el primer día del año próximo. Este fin de semana comenzó la segunda rueda del Carnaval de las Promesas del Teatro de Verano. En el marco de la segunda etapa, Dante Marcelo Ascorreta, director de Parodistas Woncas, destacó que como referentes ponen la propuesta de los conjuntos por encima de la competencia. La idea es que el concurso pase como desapercibido. Lo primero es la propuesta artística, que ellos disfruten de todo este proceso, que capaz que alguno te cuenta algo, que estamos desde mayo, están ensayando, a veces una vez por semana, después 2, y después el último mes fue bastante seguido, casi todos los días. Entonces apunta más a eso, a lo artístico, a que el desarrollo en la parte de compartir, sobre todo en la parte, y lo que aprenden ellos, ¿no? Porque tienen coreografía, bailes, canto, actuación, tiene una cantidad de técnicos. La segunda rueda del Carnaval de las Promesas, que comenzó el 28 de diciembre, tendrá espectáculos hasta el 7 de enero en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El concurso cuenta con 33 conjuntos en competencia, 6 humoristas, 12 parodistas, 7 revistas, 3 conjuntos de negros y lobolos y 5 murgas.
El demócrata Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, que gobernó desde 1977 a 1981 y ganó además el Premio Nobel de la Paz, murió este domingo a la edad de 100 años en su casa, según anunció la fundación que lleva su nombre. Murió pacíficamente rodeado de su familia, dijo el Centro Carter en un comunicado. El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminó con los colores rojo, blanco y azul de la bandera de Estados Unidos en tributo al expresidente Jimmy Carter, que falleció ayer domingo a los 100 años de edad en su hogar en Georgia. La muerte del exmandatario, que estaba en cuidados paliativos desde 2023, ha generado de inmediato reacciones de figuras de los más diversos países y sectores dentro de Estados Unidos. El Centro Carter confirmó ayer que el expresidente electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar de Plains, en Georgia, rodeado de su familia. Carter, el presidente 39º de Estados Unidos y electo en 1976, que se encontraba en cuidados paliativos y votó en las elecciones del pasado noviembre, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de tipo de piel melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos encontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Buena jornada.